me van deteniendo, me van diciendo, ¿no? Vamos, les voy a poner la presentación. Espero que no sea muy aburrido. Si es muy aburrido, me dice. Vamos a ver entonces la curva elástica y vamos a usar el método de doble integración. ¿Puedo preguntarle antes algo? ¿Sí? Mande. Lo de que estaba ayer en el pizarrón. Sí. Lo que estaba ayer en el pizarrón, ¿eran un problema que ya tenía o lo había visto en alguna clase? Lo vi en la clase anterior, en la de análisis avanzado. Cuando hicimos las gráficas, dices. Sí, sí. Sí, es un ejercicio, era un ejercicio de una clase anterior. Lo que pasa es que como quería pues que graficáramos, pues usé esos momentos de esa viga para no inventar una, pues. Ah, ok. Es que ya me había asustado, dije, a lo mejor hubo clase el viernes por lo del lunes o el lunes, No, pero... no, nosotros somos respetuosos. No, pero no, era un ejercicio anterior de la otra clase. Careli, no te rías, Sí, Careli, por pregunto favor. porque ayer estaba fallando mucho mi internet y no escuchaba pues claro todo. Y Ah, ok. no supe qué dijo, pues si era... A lo mejor en los videos que quedaron ahí en el Meet, ahí lo puedes checar. Pero sí era un ejercicio de una clase anterior. Bueno, vamos a continuar entonces. Les decía, vamos a ver la curva elástica y vamos a usar el método de doble integración. Primero necesitamos entender cuál es la curva elástica. Y entonces imaginen la sección de una viga, la sección de una viga, de estas vigas que aparecen aquí. Imaginen la sección, una sección de concreto, por ejemplo, y entonces va a tener una sección rectangular, no sé, de 20 por 40 centímetros de altura. Y entonces esa sección de esa viga tiene un centroide. Como la viga normalmente las vigas uh, son regulares, pues tienen la misma sección a lo largo de toda la viga. Uh, la línea que pasa por el centroide a lo largo de toda la viga es la que llamamos curva elástica. Y bueno, pues sería precisamente la curva elástica cuando está deformada, porque se va a comportar de esa manera. De acuerdo a la ley de Hooke, los desplazamientos van a ser pequeños, pero tienen que ser proporcionales a la carga, al momento que se está generando en ese punto. Es decir, que los momentos son los que van a producir la rotación. Y al tener rotación, entonces, pues la viga se va deformando. Y una línea que pasa por el centroide, por el eje neutro de la sección, pues es la, que, la que va a representar la manera en cómo la viga se deforma cuando le aplicamos carga. Entonces, en este caso tenemos una viga que está empotrada en un lado y que tiene una articulación del lado izquierdo. Entonces, ustedes pueden ver cómo, cómo, cómo se comportan esos nudos. En primer lugar, la curva elástica en el apoyo articulado no se desplaza de manera vertical ni tampoco horizontal, pero sí gira, sí hay una rotación, ahí la pueden ver, la línea representa, no está horizontal, está girada en dirección del momento positivo que se le está aplicando debido a la puntual. Del lado derecho se levanta un poco, no debería levantarse, debería de llegar exactamente al punto de la viga, pero al final, si se fijan, es horizontal.
Entonces no hay ni desplazamiento vertical, ni desplazamiento horizontal, ni tampoco hay rotación. Entonces la viga llega horizontal al apoyo cuando el apoyo es empotramiento. En el otro caso tenemos una viga articulada y del otro lado tenemos un apoyo que es rodillo y tenemos la puntual en el extremo. Entonces, cuando se aplica la carga, en ese punto donde está la carga hay un desplazamiento hacia abajo y entonces la viga se levanta. Esa línea que está dibujada aquí, esa es la curva elástica, esa pasa por el centroide, les decía, y representa así de manera general cómo la viga está deformando. Y de nuevo vemos la parte del comportamiento de los apoyos. En el apoyo articulado no hay desplazamiento en ninguna dirección, pero sí hay rotación. Si se fija la línea está inclinada, no está horizontal. La viga está girando en ese punto. La sección de la viga está girando en ese punto. Y igual pasa pues a lo largo de toda la viga. Ustedes pueden ver cómo la curva elástica pues define la manera en cómo la viga se deforma. Y bueno, ya habíamos hablado a la hora de dibujar los diagramas de momentos, cómo los momentos producen deformación. Entonces, si es un momento positivo, va a generar una deformación en ese sentido, cóncava hacia abajo. Y en el otro sentido, perdón, hacia arriba. Y en el otro sentido, cuando los momentos son negativos, pues es cóncava hacia abajo. Entonces, si ustedes aplican un momento positivo, se va a deformar de esa manera. Si aplican un momento negativo, se va a deformar entonces de esa otra manera. Y algunas veces dibujamos los momentos por el lado de la compresión, los momentos positivos arriba y los momentos negativos abajo, por el lado de la compresión. Pero eso no es así muy consistente con la deformación real de la viga. Y entonces hemos adoptado pues la convención de dibujar los momentos por el lado de la tensión. Es decir, el positivo lo dibujo en el lado de la tensión y entonces esa tensión queda abajo. En el caso del negativo, la tensión queda arriba, entonces el negativo lo dibujo arriba. Y entonces tenemos aquí unas vigas con cargas y con diferentes tipos de apoyo. Están dibujados los momentos. Si se fijan, están dibujados los momentos, pero están dibujados los momentos por el lado de la compresión. Y entonces nosotros tenemos que hacer la, la definición o tenemos que hacer la aclaración de que si el momento positivo está dibujado por arriba, entonces la viga se deforma por abajo, que no es consistente con lo que habíamos dicho ya de los momentos. Y igual de este lado, igual en la otra viga, el momento aquí es un momento negativo, está dibujado por el lado de la compresión, y entonces dice que pues la viga no se deforma ahí, sino se deforma más adelante. Entonces, si nosotros dibujamos los diagramas de momentos por el lado de la tensión, nos va a dar justamente la manera en cómo realmente la viga se deforma. Y eso es lo que necesitamos nosotros para las siguientes materias, ¿no? Para la parte de diseño de concreto o de diseño de acero, necesitamos saber exactamente dónde está el momento, en qué posición está, para así uh, proporcionarle el refuerzo necesario a nuestras secciones de concreto o a nuestras secciones de acero. Por eso es que nosotros usamos la otra convención. Entonces, pues si ustedes aquí pueden ver cómo nosotros vamos a definir cómo los momentos producen la deformación. Cuando ustedes le aplican un momento a esta viga, si tomamos un diferencial de aquí de momento a una distancia X, pues vamos a tener una viga antes de la deformación, vamos a tener en la curva elástica
en el eje neutro, como no hay deformación, pues ahí tenemos un diferencial de X que sería esta distancia. Y a una distancia Y tenemos otra deformación que se llama ds. Como no hay deformación todavía, todavía no se aplican las cargas, entonces dx y ds son iguales. Pero una vez que le aplicamos las cargas, entonces la viga se va a deformar. Y si es un momento positivo, como estos que están dibujados aquí, entonces la viga se va a deformar de esa manera. Abajo se va a estirar y arriba se va a comprimir o se va a cortar. Eso significa entonces que cuando las cargas producen momentos positivos, la deformación va a ser así, cóncava, cóncava hacia arriba. Y bueno, entonces nosotros tendríamos, cuando la viga se deforma en este diferencial de X, nosotros podemos entonces definir uh, un radio de curvatura, un radio de curvatura que sería el radio desde el diferencial de X, que normalmente no cambia porque es una distancia que está en el eje neutro, por lo tanto, esa distancia no cambia, no se afecta, pero sí cambia la sección a una distancia Y. Ahora tenemos aquí un ds'. Entonces, en un principio, dx y ds valen lo mismo, pero cuando se aplican las cargas y se da la deformación, entonces dx tiene el mismo valor, no ha cambiado, pero ds' sí, ds' se acortó por la compresión. Y les decía, nosotros vamos a definir entonces un radio de curvatura, que es este ρ que aparece aquí, y también un diferencial de ángulo, que es este dθ que aparece aquí, y que sería el ángulo entre las dos caras del diferencial de x. Si se fijan, las dos caras siguen siendo planas, y esa es una de las suposiciones que nosotros hacemos cuando se da la deformación. Las secciones laterales del diferencial de X siempre son planas. Siempre son planas y siempre van a tener un radio de curvatura que obviamente pues va a depender del momento, ¿no? Si es positivo o es negativo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a encontrar esa relación que hay entre el momento y la curvatura? Bueno, primero definimos cómo sería la deformación promedio. ¿Cómo sería la deformación promedio en esa viga cuando ustedes le vayan a aplicar alguna carga, algún momento positivo? Sería entonces la distancia final menos la distancia inicial sobre la distancia inicial. Eso me da la deformación promedio. Y también podemos saber cuánto vale ds o cuánto vale dx, que serían el valor del diferencial cuando no hay deformación. Y entonces, pues se puede calcular, ¿no? Como nosotros tenemos el radio de curvatura y también tenemos el ángulo o el diferencial del ángulo, pues con la tangente podemos sacar el valor de dx o el valor de ds. Como el ángulo es muy pequeño, entonces la tangente es igual al ángulo y por lo tanto ds y dx, que son iguales, pues van a ser iguales al radio de curvatura por el diferencial del ángulo. Y ya tengo yo entonces a ds. Cómo calculo ds'? ¿Cómo calculo la deformación final cuando le apliqué los momentos? Bueno, pues con la misma expresión. Ahora ρ es el radio de curvatura, pero es hasta dx. Yo quiero la distancia hasta ds o hasta ds', entonces. Y esa distancia sería entonces todo el radio de curvatura menos y, me da la distancia que hay desde ds' hasta el origen de la curvatura. De tal forma pues que ds' sería ρ menos y por el diferencial. Si sustituimos, si sustituimos en la deformación promedio la distancia final menos la distancia inicial sobre ds, la distancia inicial, pues entonces nos quedaría 1 sobre ρ igual a menos la deformación promedio
sobre Y. Entonces, 1 sobre el radio de curvatura me da la curvatura. ¿Sí? Y vamos a expresar entonces la deformación y Y con base pues en la ley de Hooke. La deformación, la deformación promedio sería el esfuerzo sobre el módulo. Y el esfuerzo, en este caso el esfuerzo es el esfuerzo por flexión y sería menos el momento por Y, que sería la distancia a donde está DS, donde queremos encontrar el esfuerzo sobre la inercia. Entonces, si lo sustituimos en si lo sustituimos en la deformación, pues vamos a tener esta expresión, 1 sobre ρ igual a el momento sobre I. Y entonces, esta es la curvatura, 1 sobre ρ es la curvatura, y el momento sería el momento interno, el momento que se está aplicando, el momento que está generando la deformación, sobre EI, que sería la rigidez precisamente a esa deformación. Y entonces, si nosotros evaluamos o nosotros establecemos ya un sistema de coordenadas para X, que sería la distancia desde el origen hacia el apoyo más alejado y la deformación en dirección vertical, pues entonces lo podemos escribir en función de del radio de la curvatura, perdón, de la curvatura, que sería la segunda derivada de v con respecto a x sobre la primera derivada. En este caso, nosotros tenemos desplazamientos muy pequeños, por lo tanto, la derivada es muy pequeña, casi cero. De tal forma, entonces, que nosotros podemos escribir que la relación que hay entre la curvatura y el momento sería la segunda derivada de b con respecto a x es igual a el momento sobre i. Y entonces este momento va a ser la función de momento de toda la viga y nosotros podemos entonces con base en ese momento encontrar la, la función v que sería la curva elástica. Es decir, la X va desde el origen hacia la derecha, hacia el otro apoyo. Y hacia arriba tendríamos la deformación vertical, que sería V, y que me va a representar entonces los diferentes desplazamientos de la curva elástica. Entonces, pues lo primero que tenemos que recordar es las condiciones en los apoyos. Cuando nosotros tenemos un apoyo de rodillo, la deformación vertical y el momento valen cero. Pero no tenemos la rotación, porque la rotación no la conocemos. Lo mismo pasa con un articulado. Con un apoyo articulado, el desplazamiento vale cero y también el momento vale cero. La rotación no la conocemos porque, pues porque sí existe y porque ahí puede girar sin ninguna restricción. Y luego tenemos finalmente el apoyo empotrado. Ahí sí tenemos desplazamiento, ese desplazamiento vale cero. Y también tenemos entonces la rotación, también la conocemos. La rotación vale cero. Recuerden entonces que tenemos uh, tres fuerzas, una horizontal, una vertical y un giro, que si existen van a restringir el tipo de apoyo. Si no existen, pues entonces esos tipos de apoyo en esas direcciones pueden girar o pueden desplazarse. Hay otras condiciones que también vamos a manejar, que serían condiciones de continuidad. Y entonces ustedes pueden ver aquí que
esta viga está articulada en un extremo y tiene un rodillo en el otro, es decir, está simplemente apoyada. Luego le aplicamos una carga, la viga se deforma. La viga se deforma. Entonces, ustedes también pueden ver que al tener una carga puntual, vamos a tener dos funciones de momento. Y que esas funciones de momento, las dos producen deformación, desplazamiento y rotación. Y entonces, en este punto donde llega X1 y donde también llega X2, el desplazamiento es igual, porque es una curva continua, el desplazamiento es igual, y la rotación también tiene el mismo ángulo, pero es de sentido contrario. Uno va en una dirección y el otro va en la otra dirección, puesto que una función viene del lado de derecha a izquierda y otra de izquierda a derecha. Entonces, cuando llegan al punto donde está aplicada la carga, pues ahí podemos nosotros decir que el desplazamiento vertical va a ser igual para las dos funciones y la rotación va a ser igual, pero de signo contrario. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, dibujar la viga como se deforma, de acuerdo a las cargas, de acuerdo a el diagrama de momentos, yo puedo definir cómo es que se va a deformar esa viga. Luego, tengo que escribir las funciones de momento para cada estado de carga. Es decir, cada estado de carga produce momento y ese momento produce la deformación. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya las funciones de momento, vamos a usar la expresión de la segunda derivada del desplazamiento con respecto a x para integrar dos veces el momento y obtener una solución general. Luego, con base en las condiciones en los apoyos o en las condiciones de continuidad, determinar la solución particular, es decir, determinar el valor de las constantes. Y una vez que tenemos ya las constantes, pues podemos escribir las ecuaciones para el desplazamiento y la rotación. Podemos tabularlas y podemos graficar el desplazamiento vertical y también la rotación en cada punto. Luego, entonces, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo tiene una puntual en el extremo, está empotrada en el lado derecho, la X va hacia la izquierda y lo que queremos entonces encontrar es la curva elástica y la deformación máxima. Un solo estado de cargas, entonces solamente vamos a tener una función. La función sería menos P por X, porque es una puntual, ¿recuerdan? Y entonces vamos a... Mande. Porque esa viga no se deforma hacia arriba, o sea, que la curva elástica pase por arriba de la, como en un ejemplo anterior. Oh, es que no tiene apoyo en el extremo, está empotrada nada más. O no sé si no se alcanza a ver. Ah, ok. De este lado no tiene apoyo y ahí tiene la puntual. Entonces es como un trampolín, se va hacia abajo. ¿Sí? Sí. Ok, por eso no se levanta ahí. Entonces les decía, el momento sería menos P por X. Luego derivamos una vez, perdón, escribimos la ecuación, sería EI por la segunda derivada de B con respecto a X es igual a menos PX. Ya el EI lo pasamos hacia la izquierda. Entonces integramos una vez y me va a dar menos PX cuadrada sobre 2 más C1, que sería la constante de integración. Luego
Esto es la primera derivada de b con respecto a x. La primera derivada de b con respecto a x es la pendiente, es la rotación, recuerda. Luego derivamos otra vez y vamos a tener entonces menos px cúbica sobre 6 más c1 por x, que sería la constante por x, más c2, que es la otra constante de integración. Entonces, esta que tenemos aquí definida con C1 y C2 es la solución general. Para tener la solución particular, yo necesito encontrar C1 y C2. ¿Y cómo las voy a encontrar? Pues con los valores que ya tengo conocidos de la función. La derivada, la pendiente es igual a 0 cuando x es igual a L y el desplazamiento es igual a 0 cuando x es igual a L. Si se fijan, la x, cuando es igual a L, estamos aquí en el empotramiento. Y si estamos en el empotramiento, entonces el desplazamiento y la rotación valen 0. Y entonces esos dos valores los sustituimos en nuestras ecuaciones, en las ecuaciones de la rotación y el desplazamiento. Decimos entonces que la rotación es igual a 0 cuando x es igual a L, y me quedaría entonces menos p por L cuadrada sobre 2 más C1. Y de ahí podemos despejar C1. Como este está negativo, lo pasamos para el otro lado positivo y entonces C1 me queda p por L cuadrada sobre 2. De la otra ecuación, también el desplazamiento vale 0 cuando x es igual a L. Por lo tanto, sería 0 menos p por L cúbica sobre 6 más C1 por L más C2. Como ya tengo C1, bueno, pues puedo encontrar C2 despejándolo simplemente y me queda menos PL cúbica sobre 3. Ya tengo C1, ya tengo C1, ya tengo C2, ya los puedo sustituir en mi solución general para tener una solución particular. Al sustituir entonces C1 en la primera derivada tendría menos P por x cuadrada sobre 2 más P por L cuadrada sobre 2, este que tenemos acá, P por L cuadrada sobre 2. Y bueno, pues lo simplificamos, ¿no? Sacamos P sobre 2 y me queda L cuadrada menos X cuadrada. Igual para la otra ecuación. Para la otra ecuación sería P sobre 6CI menos X cúbica más 3 por L cuadrada por X menos 2L cúbica. Estas serían entonces ya la solución particular para la viga que tenemos ahí que está empotrada y libre en el extremo donde tiene la puntual. Entonces, estas gráficas, estas ecuaciones, la segunda, que es la curva elástica, es la que vamos a tabular y vamos a graficar. Yo quería saber la deformación máxima o la rotación máxima, y eso se da entonces en el extremo, cuando x es igual a 0. Si se fijan aquí en el extremo, es donde tenemos la deformación máxima, y esa deformación máxima sería precisamente cuando esta x pues es igual a 0, porque empieza en este punto y termina acá en L. De tal manera pues que si x vale 0, la rotación sería p por L cuadrada sobre 12i, y si x también vale 0, entonces me quedaría aquí p por negativo, p por menos 2L cúbica sobre 6i. Y entonces de aquí tendríamos 2/6, que sería 1/3. Y 1/3 negativo, es decir, aquí la curva elástica me va a dar una deformación hacia abajo que sería negativa.
¿Tiene preguntas? No, ninguna. Ah, ok. A ver, entonces, déjenme, déjenme borrarle para hacer un ejercicio. Más bien, para hacerlo ahí en el pizarrón, no sé si tengan preguntas. Más déjenme borrarle, ¿no? Para poder hacer el ejercicio. Ok, entonces nada más déjenme, les decía, déjenme preparar esta parte para que puedan ver, o lo podamos ver ahí en el pizarrón, ¿no? Permítanme poquito. No, no lo había borrado. No lo había borrado de la otra clase y se quedó. Pero ahorita. Les quería preguntar, ¿ya todos se dieron de alta en el grupo de Lady? Sí, ya. Porque la otra vez estaba buscando unos y no los encontré. Entonces, si ya todos se dieron de alta para ahora sí para también ponerlos o para ponerlos en su grupo, pues, que corresponde. Creo que ocupo un ayudante aquí.
Bueno, vamos a hacer el ejercicio allá en el pizarrón. No me dicen si se ve. Si se ve bien el CB15 de derecha a Sí, se izquierda ve bien. para hacer esa parte. Bueno, entonces les decía, vamos a usar el ejemplo. El que teníamos ahí es de una puntual. Es una puntual. Así. Bueno, ahí creo que estaba en la otra dirección, pero es igual. Tenemos una P ahí y tenemos así una longitud. Entonces, cuando ustedes le aplican una carga, esa se deforma así. Y entonces aquí va a tener su deformación máxima. Esta curva, V de X, es la curva elástica. Si esa sección tiene, si esa viga tiene una sección así, entonces por el eje neutro pasa esta curva elástica precisamente. Ok, entonces nosotros tenemos ya una expresión que sería EI por la segunda derivada de B, como era arriba, creo, así, con respecto a X, es igual a el momento, pero ese momento entonces es una función, así. De esta viga entonces que está aquí, ustedes pueden ver que hay una sola función de momento, una sola función de momento, que sería así, y que sería igual a menos P por X. El momento sería así, negativo, luego P por X también sería negativo, cuando lo despejan pues queda negativo. Entonces me queda así, EI por la segunda derivada de B con respecto a X es igual a menos P por X. Y esta expresión es la que vamos a integrar dos veces. La primera integral sería así, la derivada de X con respecto, perdón, la derivada de V con respecto a X, que es igual a EI por la rotación en X. Y eso me va a dar entonces, si integramos, sería menos P X cuadrada sobre 2 más C1. Y si integramos dos veces, vamos a tener entonces así, EI, y esta sería entonces la función de X ya, igual a menos P por X cúbica sobre 6 más C1 por X y más C2. Y entonces, esta es la solución general. Para encontrar la solución particular, esta V de esta viga que está empotrada y libre y con la puntual en el extremo, pues entonces tengo que encontrar C1 y C2. Y eso lo hacemos entonces con las condiciones en los apoyos. La X, si se fijan aquí, la X vale 0 acá y acá vale L. Entonces, cuando la X vale 0, pues yo no conozco el desplazamiento, es lo que estoy buscando. Pero cuando la X es igual a L, sí conozco el desplazamiento vertical y también conozco la rotación. Entonces,
Esta es la rotación, este es el desplazamiento vertical. Cuando la X es igual a L, cuando estamos en este punto, recuerdan, aquí el desplazamiento vale 0 y la rotación también vale 0. Entonces, tendríamos así, θ en L es igual a 0 y V en L también es igual a 0 porque estaríamos en este punto. Para encontrar C1 y C2, entonces, de la ecuación 1, de esta ecuación 1, tendríamos entonces que 0 es igual a menos P por L al cuadrado sobre 2 más C1. ¿Por qué? Porque la X vale L, quedamos. Entonces de aquí ya me queda que C1 es igual a P por L cuadrada sobre 2. Y de la otra ecuación, que es el desplazamiento, también vale 0 cuando la X es igual, cuando la X es igual a L. Entonces me quedaría aquí así. 0 es igual a menos P por L cúbica sobre 6 más C1 por L más C2. Pero C1 ya lo conozco. C1 ya lo conozco, entonces me quedaría aquí 0 es igual a menos P por L cúbica sobre 6 más P por L cúbica sobre 2 más C2. Y de ahí despejo C2. ¿Cuánto vale C2? ¿Cuánto vale C2? Sería PL cúbica sobre 6 menos PL cúbica sobre 2, ¿no? Ajá, ¿y cuánto vale? Sí, ya simplificado como este. Bueno, ahí lo tenía, no sé si lo fueron anotando en el ejercicio. Ahí tenían el valor, si no, hay que hacer la diferencia, ¿no? Sería, ¿qué sería? A ver. Ah, así menos un sexto más un medio. Es PL cúbica sobre 3, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces sería C2 positiva, no negativo, ¿no? Cuando lo pasa para el otro lado. Es negativa. Es negativo. E por L cúbica sobre 3. Sí, sobre 3. Ok, entonces ya tenemos C1 y C2. Lo sustituimos en la solución general para tener ya la solución particular. Y entonces ya me va a quedar la ecuación de la rotación. Entonces también aquí de 1 tendríamos entonces que EI θ de X va a ser igual a menos P por X cuadrada sobre 2 más P por L cuadrada sobre 2. ¿Así? ¿Dónde está? Sí, así. C1 es P por L cuadrada. Así. Y de la segunda, para tener la solución también particular, EI por V de X va a ser igual entonces a menos P por X cúbica sobre 6 más C1 por X, que sería
P por L cuadrada sobre 2 por X menos C2, perdón, más C2 que sería menos P por L cúbica sobre 3. Y entonces, esta me da la curva de la rotación o los valores de la rotación a X y este me da los desplazamientos. Entonces, esta me da la curva elástica. Y entonces, de aquí pueden ver las condiciones. Cuando la X es igual a L, la rotación en L es igual a 0. Entonces, aquí tendríamos L, sería menos PL cuadrada sobre 2 más PL cuadrada sobre 2, pues da 0. Y ya se cumple esa condición. Y en la otra, dijimos también que cuando X es igual a L, el desplazamiento también vale 0. Entonces quedaría aquí menos PL cúbica sobre 6 más PL cúbica sobre 2 menos PL cúbica sobre 3 y eso da 0. ¿Sí? Y entonces esas serían las curvas, la curva elástica, y en este caso esta sería la rotación en cada punto que produce esa carga puntual. Nos haría falta encontrar la deformación máxima, y esa deformación máxima sería cuando la X es igual a 0, porque estaríamos en este extremo, cuando la X vale 0 ahí. Y entonces tendríamos de esta ecuación de la curva elástica, la X vale 0 y entonces me quedaría la deformación máxima va a ser igual a menos P por L cúbica sobre 3 y este I lo pasamos para abajo, ¿no? Y entonces esta sería la deformación máxima. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, este es el primer caso para una viga que está empotrada y usamos las condiciones en el empotramiento, que son las únicas que conocemos. Entonces, nosotros tenemos la viga con una carga, encontramos la función de momento, escribimos nuestra ecuación diferencial que relaciona la curvatura con el momento, integramos dos veces, tenemos la solución general, luego vamos a encontrar la solución particular encontrando las constantes de integración C1 y C2. Eso lo hacemos considerando las condiciones en los apoyos. Aquí el único apoyo o el único lugar donde tenemos información de los valores de la función, pues sería en el apoyo cuando la X es igual a L. Entonces, cuando la X es igual a L, ya sabemos que por el empotramiento la rotación vale 0 y el desplazamiento también vale 0, el desplazamiento vertical. Entonces, pues sustituimos esos valores en las dos funciones, primero en la 1 para la rotación, y entonces la igualamos a 0 y sustituimos el valor de L, y de aquí solamente nos queda C1, pues lo despejamos. De la segunda ecuación, que es la ecuación de la curva elástica, también lo igualo a 0 y sustituyo el valor de X como L, y entonces me quedaría así, menos PL cúbica sobre 6, más C1 por L, más C2. Como C1 ya lo conozco, pues entonces de aquí despejo C2 solamente, porque estas son constantes. Entonces despejo C2 y C2 me da menos P por L cúbica sobre 3. Ya tengo C1, ya tengo C2, lo sustituyo en la solución general y entonces me da esta solución que sería la solución particular. Con esta puedo saber la rotación en cada punto y con esta curva elástica puedo saber el desplazamiento también en cada punto, el desplazamiento vertical, y por lo tanto los puedo unir para formar la curva elástica. La deformación máxima, bueno, pues ya sabemos nosotros que en este punto donde se está aplicando la carga, ahí sería la deformación máxima, que es cuando la X vale 0. Entonces evaluamos en la ecuación de la curva elástica cuando la X es igual a 0 y entonces tenemos ya la deformación en ese punto. Y es negativa, les decía, es negativa porque va hacia abajo. El sistema de coordenadas del que hablábamos es X hacia acá y hacia arriba la deformación.
Entonces, si me da V negativa, pues entonces la deformación es hacia abajo. Así. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? No, ninguna. Vale. Porque en el delta máximo lo dividió entre 3 e i. Porque lo despejamos de la función de la curva elástica que encontramos. El 3 ya estaba, solamente le bajé el EI. Este EI lo pasé dividiendo acá para que sea la deformación real, porque ese no lo vamos a multiplicar por 0. Aquí ya es la ecuación. Entonces, este EI son las propiedades de la viga, las propiedades que nos ayudan pues a definir qué cantidad de rotación se puede dar, y entonces este I lo pasé hacia abajo. No lo igualé a 0, ¿eh? Lo igualé a 0 acá. Aquí sí quedan 0, pero aquí no. Aquí la X vale 0, pero nada más el valor de X, este sigue estando y ese lo paso dividiendo. Haz cuenta que me queda así. EI, la deformación máxima, es igual a esta función cuando la X vale 0. Y entonces me queda menos PL cúbica sobre 3 y ya el EI lo paso para abajo. Si lo hago de esta manera con el EI, entonces tengo la deformación real. Si no le pongo el EI, me queda nada más PL cúbica sobre 3. Va a ser una deformación relativa a la viga. Si te fijas aquí, nosotros no tenemos ni el material ni la sección. Entonces no podemos saber exactamente los valores de EI. Y entonces aquí me queda en función de EI. Si EI vale 1, entonces la deformación que me va a dar es menos PL cúbica sobre 3, pero no es la deformación real, es una deformación relativa que sí va a tener la misma forma, pero que los valores no son los reales. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? El ley del teta de X, ¿qué dijo que era? También, o sea, que es este ahí que tenemos en la definición de la relación de la curvatura y el momento. La curvatura es igual a el momento sobre EI. Entonces lo pasamos para acá para dejar únicamente aquí el momento. Cuando aparece aquí EI y aparece acá también, es este EI de la ecuación. Y este EI es la rigidez a la deformación. La rigidez a el giro. A ver. ¿Es el módulo de elasticidad por qué cosa? ¿Qué significa la Inge? La inercia, la inercia de la sección. Ok, gracias. Vale. Entonces, si recuerdan, nosotros tenemos la viga así horizontal. Y entonces, si ustedes le aplican una carga aquí, pues se va a deformar hacia abajo. Pero, ¿qué pasa si yo la pongo así? Y le aplico la misma carga. Pues no se deforma. Esta tiene No sé. una inercia mayor así, en esa posición, y entonces tiene más capacidad a evitar que gire, que se desplace, en este caso que rote de esta manera y que se deforme hacia abajo. ¿Sí? Entonces, este es plástico y tiene un módulo de elasticidad. Y si nosotros usamos esta sección es muy pequeña. En esta dirección la inercia es muy pequeña y entonces si le aplico la carga, pues se va a deformar. Si yo la giro,
la inercia cambia, el eje mayor es acá arriba, entonces la inercia es mayor. Y si le aplico la carga, pues no lo puedo doblar. Necesitaría muchísimo más carga para que este se alcance a doblar, ¿no? Entonces, esa propiedad es una propiedad de la sección porque nosotros tendríamos aquí la inercia, que sería así la base por la altura al cubo sobre 12, porque es un rectángulo. Para la viga, en un primer lugar tenemos una sección así, y entonces me da una inercia. Si yo cambio la sección así, pues entonces tengo otra inercia, que esta sería la inercia mayor, esta sería la inercia menor. Si lo multiplico por I, por E, este me va a dar un valor y este me va a dar otro valor muchísimo más grande. Entonces, esta relación que tenemos aquí de EI, si ustedes recuerdan, nosotros estamos hablando de que la curvatura es la manera en cómo la viga se deforma, pero el que genera esa deformación es el momento. ¿Y qué tanto se va a deformar? Pues va a depender del valor de EI, de las propiedades de la sección. Entonces nosotros podemos trabajar sin las propiedades de la sección y tener una ecuación como esta, que quede en función de ese EI. Ya cuando ustedes conozcan la sección y conozcan el material, pues pueden sacar EI y entonces sí ya tendrían una deformación real. 1 centímetro, 2 centímetros, no un valor de la deformación de 4.000 o de 30.000, sino ya un valor real, porque ya conocen exactamente cómo sería la sección y qué material tiene. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Vale. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Hasta ahorita no dije. Todo bien, Inge. Ahora. Sale pues, nos vemos mañana, perdón. Hasta No, cuidado. mañana. Que tengan buena noche. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.